Dios es tan fiel que dice la Biblia que aún nosotros siendo infieles, Él permanece fiel. Qué bueno es confiar en la fidelidad de nuestro Señor. Quiero saludar a las personas que a través de las redes sociales nos están viendo, están recibiendo esta predicación. Y hoy tengo un tema muy interesante: el cumplimiento de la promesa de Dios. Quiero hacer una pregunta antes de comenzar a predicar. ¿A cuántos de los que están aquí alguien en algún momento le ha fallado? ¡Uy, maravilloso! Nunca había visto esto. A todo el que está aquí nadie le ha fallado nunca. ¿Eh? Qué bueno, el hombre falla, pero Dios cumple su promesa. La cita bíblica para el día de hoy es Primer Libro de Reyes, capítulo 4, versos 29 hasta el 34. Estaremos utilizando también dos citas más, pero esta va a ser la cita principal. Primer Libro de Reyes, capítulo 4, verso 29 hasta el 34. Dice allí la palabra del Señor: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Tan, Esraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Amén. Padre amado, te agradezco esta bendición. Estar aquí es una bendición. Estar aquí es una oportunidad que puede marcar el resto de nuestra vida. Yo voy a predicar tu palabra. Lo que voy a decir, Señor, es lo que tú has revelado. Es lo que tú hiciste en la vida de aquel hombre llamado Salomón. Y es lo mismo que tú quieres hacer con cada uno de nosotros. Tú eres el mismo. Ayer hablaste a Salomón, hoy en este día nos hablas a cada uno de nosotros. Yo te ruego, Padre, que nosotros busquemos mantenernos aferrados a ti, a tu palabra, entender ese sermón de este día en el cual vemos cómo tú cumples tu promesa sin faltar en nada que hayas prometido. Ayúdanos, Señor, a nutrirnos de esta enseñanza. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Repito el título de esta predicación: el cumplimiento de la promesa de Dios. Salomón
hijo del rey David, fue un hombre que se destacó por ser espléndido al adorar a Dios. Y no solo por la cantidad de sacrificios, de holocaustos que hacía. Salomón iba a Gabaón y allí dice la Biblia que sacrificaba 1000 holocaustos delante del Señor. Pero déjeme decirle que esto no impresiona a Dios para nada. Para nada esto impresionaba a Dios. Lo que impresionó a Dios de Salomón es la forma sincera con que Salomón hacía las cosas para glorificar el nombre de Dios. Salomón se trasladaba desde la ciudad de Jerusalén, donde tenía su palacio, hasta la ciudad de Gabaón, donde se hallaba el santuario, un lugar que estaba apartado para la adoración al Señor. Y es estando allí en Gabaón, cuando una noche Dios se le apareció en sueños y le dijo a Salomón: pídeme lo que tú quieras. Dios le dijo: lo que me pidas te voy a dar. Salomón aprovechó aquella oportunidad. La aprovechó porque lo que Salomón pidió, lo pidió de corazón. Le habló con sinceridad al Señor. Y es por esto que Salomón no le pide otra cosa al Señor, sino solo la sabiduría suficiente para gobernar con justicia aquel pueblo de Israel. Salomón reconocía que si él estaba en el trono era por la voluntad de Dios. Ingrediente importante, hermano, donde quiera que usted y yo estemos, recuérdese, es por la voluntad de Dios. Solo por la voluntad del Señor. Si el Señor dice que no, todo termina allí. Salomón sabía, reconocía su limitación. Otro detalle importante, debemos reconocer nuestras limitaciones. Salomón sabía que no tenía la experiencia necesaria, no solo para gobernar. Había visto a su padre, pero una cosa es mirar a otro y otra cosa es hacerlo, estar activo. Salomón estaba preocupado no solo por gobernar, sino para hacerlo bien y por procurar el bienestar del pueblo. Este hombre era sincero con Dios. Hermanos, si los políticos de este tiempo aprendieran eso, el mundo sería otra cosa totalmente diferente. Aquí vemos algo. Dios siempre cumple su promesa de manera individual como de manera general. Usted puede ver en la Biblia que hay promesas de Dios que fueron específicamente para alguien, pero hay promesas de Dios que son para todos aquellos que aman al Señor, para todos aquellos que sirven al Señor. Y hoy vamos a aprender algo muy interesante. Hoy vamos a llenar una inquietud de alguien que diga: ¿por qué Dios no me ofrece lo mismo que Salomón? Usted verá lo que vamos a descubrir en esta predicación en el día de hoy. Dios, lo que promete en su palabra, es firme, es fiel. No falla. El mismo Jesús dijo en una ocasión que el cielo y la tierra pasarán, pero que sus palabras nunca pasarían, sino que se iban a cumplir al pie de la letra. El mismo Jesús también dijo en otra ocasión que ni una jota, ni una tilde de toda la ley de Dios dejaría de cumplirse, sino que hasta el más mínimo detalle se va a cumplir con toda fidelidad. Si Dios da el pronóstico del tiempo,
sería igual que el pronóstico del tiempo de los meteorólogos? Por ejemplo, un meteorólogo puede decir que hay un 85% de probabilidad de lluvia y usted se queda esperando la lluvia, ¿verdad? ¿Le ha pasado? Que usted prepara su paraguas y no hay lluvia. ¿Por qué? Porque el hombre se equivoca, el hombre falla en su pronóstico. El hombre habla de probabilidad. Cuando Dios habla, está hablando de seguridad. La palabra de Dios es firme, es segura. Por eso debemos estar atentos. Por eso debemos poner atención. Porque esa palabra es la que nos va a estar formando e iremos creciendo espiritualmente a través de ella. Dios cumple su promesa, ¿verdad, hermanos? ¿Qué Dios le había prometido a Salomón? ¿Qué Dios le había prometido ya a él? Que todo lo que él pidiera, Dios se lo iba a dar. ¿Y qué pidió Salomón? Pidió sabiduría. ¿Y Dios qué le dio a Salomón? Véalo en el verso 29. Y Dios dio a Salomón, ¿qué cosa? Sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. El Señor le dio a Salomón dos cosas que van de la mano. ¿La puede identificar usted? Sabiduría y prudencia. La sabiduría es hacer las cosas eficientemente. Eso es sabiduría. Hay gente que tiene inteligencia y no tiene sabiduría. Se lo voy a explicar clarito. Hay un hombre que puede hacer un puente, un ingeniero que usted dice, wow, qué construcción. Sin embargo, es adicto a las drogas. Sin embargo, su vida familiar es un desastre. Ese hombre tiene, ¿qué? Inteligencia, no tiene sabiduría. La sabiduría es para saber hacer las cosas de manera eficiente. Y la prudencia es saber tener un comportamiento correcto. La persona prudente se va a comportar de forma correcta en cualquier lugar. Note, son dos cosas diferentes, pero las dos van de la mano. Están entrelazadas entre sí. ¿Qué le dio el Señor a Salomón? Sabiduría y prudencia en abundancia. Ahora, note que el verso sigue diciendo que el Señor le dio anchura de corazón, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Que le puso el corazón grande? Eso es una enfermedad. El corazón grande es una enfermedad, ¿verdad? Pero eso no fue que Dios le puso el corazón grande a Salomón, sino que esto que dice anchura de corazón es la capacidad de tratar varias cosas sin perturbación. Es diferente a la aplicación del refrán que dice que hay personas que se ahogan en un vaso de agua. ¿Lo ha oído esto? Anchura de corazón es la capacidad de tratar varias cosas sin perturbación, que no importa lo que venga, la persona está estable, está confiada, no sabe cómo lo va a hacer, no sabe cómo lo va a resolver, pero está confiada en Dios. La Biblia dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Nadie mueve de la victoria a un hijo de Dios que se deposite en las manos del Señor, que confíe en Él. En aquella época, mis hermanos, no existían los dones del Espíritu como aparecen en el Nuevo Testamento. ¿Para qué son los dones del Espíritu? Los dones del Espíritu son todos para edificar a la iglesia.
Los frutos del Espíritu es otra cosa. Los frutos del Espíritu tienen que ver con la santificación personal del creyente, pero los dones que el Señor le ha dado a cada cristiano, a usted, a mí, cada cristiano, aunque usted piense que no, aunque algunos rehuyan, aunque algunos quieran huirle a la responsabilidad con Dios, Dios le ha dado un don. Dios lo ha puesto allí, un talento. Y esto es para edificación de la iglesia. Pero en aquellos tiempos, antes del día de Pentecostés, no estaban los dones del Espíritu. Y Dios daba ciertos dones que eran facultades especiales a ciertas personas. Por ejemplo, a Sansón, ¿qué Dios le dio? Eso era un don. Recuérdese, no todo el mundo podía tener esto. Dios se lo dio de manera especial. Y a Salomón, ¿qué don Dios le dio? Sabiduría. La sabiduría el Señor le dio a Salomón. Pero ¿hasta dónde el Señor le dio sabiduría a Salomón? ¿Hasta dónde? Los versos 30 y 31 nos dicen: era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, y que Emán, Calcol y Darda. Los que están teniendo hijos, ahí están unos nombres, así que guárdenlos. A veces oímos un nombre, ¿verdad? Qué bonito, y lo voy a anotar, así que bueno, ahí están. Dice que eran hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Hermanos, cuando usted estudia historia antigua, va a descubrir que tanto los egipcios como los caldeos se destacan en la historia como sabios. Mucha sabiduría, lo que podríamos señalar para aquella época, avances científicos de aquella época. Esta gente superaban a otras civilizaciones y a otros países en otros lugares. Dice la Biblia que la sabiduría que Salomón le dio superaba a ¿quiénes? A los egipcios y a los caldeos, a los orientales, a los persas. También en el mismo pueblo de Israel, Dios le había dado mucha sabiduría a algunos hombres, como se mencionan aquí. Menciona a Etán. ¿Quién era Etán? Era un gran sabio, hermanos. Etán fue el escritor del Salmos 89. Si le produce curiosidad, anote esto y léalo después. Salmos 89 fue escrito por este hermano llamado Etán. También menciona a Emán, era levita. Era de la tribu de Leví y era una persona muy sabia. Era muy destacado en la música. Pero ¿sabe algo? Lo que Dios le dio a Salomón era insuperable. Lo que Dios le estaba dando a Salomón era algo con lo cual él superaba a todos, porque su sabiduría incomparable, ¿qué fue? ¿Qué fue la sabiduría incomparable? Una promesa de Dios, una promesa del Señor. ¿Cuánto quieren aferrarse de las promesas de Dios? ¿Cuánto quieren aferrarse de las promesas del Señor? ¿Será que a veces vivimos aferrados a otras promesas? Cosas que ofrecen. ¿Quién que está en este país, cuando hay un cambio de gobierno, no vive aferrado a una promesa de que se va a resolver el problema de inmigración, verdad? ¿Hemos tenido ese sentimiento? Y hemos pensado, yo creo que tal vez ahora sí, y ahora no, y después no, y más tarde no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el hombre no es firme, no es fiel
el hombre no es verdadero. Dios cumplió una promesa donde Salomón recibió una sabiduría que superaba a cualquier persona que existiera en el tiempo de Salomón. No hubo en su tiempo, quiero que entiendan, en el tiempo de Salomón no hubo una persona más sabia en todo el mundo, porque esto fue lo que Dios le prometió a él. Su fama muy pronto se dio a conocer en todas las naciones del Medio Oriente. Se dio a conocer. Y usted sabe algunas historias, ¿verdad?, de la sabiduría de Salomón, de cosas donde vemos que solo alguien brillante, que Dios haya puesto esa gracia, pudo resolver las cosas de la manera que él lo hizo. Salomón fue un escritor de varios libros de la Biblia. Dice el verso 32, note conmigo. Dice que compuso, ¿cuánto? 3,000 proverbios y sus cantares fueron 1,005. Pero hay una pregunta que quiero hacer en este día. ¿Qué piensa usted? Era un hombre muy sabio, ¿verdad? Un hombre muy conocedor, muy capaz, muy preparado, con una gracia especial de parte de Dios. Entonces, ¿será que un hombre tan sabio no necesitaba consejo? ¿No necesitaba Salomón que nadie le diera consejo? ¿O sí? Quiero que usted observe lo que el mismo Salomón dice. Esto está en el libro de Proverbios, capítulo 11, verso 14. Recuerde que el libro de los Proverbios, en su mayor parte, salvo los últimos 2 capítulos, todos fueron escritos por Salomón. Mire lo que dice Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud ¿de qué? De consejeros hay seguridad. ¿Sabe una característica de la persona sabia? ¿Sabe una característica de la persona sabia? Escucha, pone atención. Cuando se le dice algo, pone atención, escucha muy bien. Saben, hermanos, que uno de los problemas mayores que he podido ver, muy comunes, es que nosotros no aprendemos a oír. Tenemos un problema para oír, no aprendemos a escuchar, no ponemos atención. La persona sabia, cualquiera diría, yo no necesito consejo porque yo me la sé toda. Pues está siendo necia la persona que hace eso, porque un sabio dice, el hombre más sabio que vivió en su época dice que el sabio escucha ¿qué? Consejo. Aprovecha los recursos de los demás. Salomón mismo señala, y póngase a leer el libro de los Proverbios y se va a dar cuenta que Salomón mismo dice que el que no escucha consejo es un necio. Salomón también fue un especialista sobre ciencias naturales. Fue un especialista en eso, mis queridos hermanos. Enseñó sobre botánica y sobre zoología. Esto lo damos en la escuela, ¿verdad? La botánica tiene que ver con las plantas y la zoología con el estudio de los animales. Pues Salomón enseñó acerca de esto. Salomón dio cátedras acerca de estas cosas. Véala conmigo en el verso 33 y verso 34. Dice aquí la palabra de Dios, también disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. ¿Qué es esto? Botánica. Disertó sobre los árboles. Sigue diciendo el verso 33. Asimismo, disertó sobre los animales,
sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Así que el hombre también enseñó ciencias naturales, la observación. Él menciona en uno de los proverbios a la hormiga y dice que es un pueblo laborioso y la compara, la pone en contraposición con el perezoso. Dice, oh perezoso, mira la hormiga lo que hace. Trabaja en verano, junta comida en verano para poder tener comida en invierno. ¿Sería que Salomón se puso a observar esto? ¿O él se lo inventó? Se puso a observarlo y aprendió acerca de estas cosas. Y el verso 34 nos dice, y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Hay un caso que aparece señalado en la Biblia, es la reina de Saba. Saba es lo que hoy es Etiopía. La reina de Etiopía viajó de su país solo a ver la sabiduría, a conversar con el rey Salomón y quedó fascinada con la gran sabiduría que este hombre tenía. Mis queridos hermanos, aferrémonos a las promesas del Señor. Dios va a cumplir su promesa. Dios se va a glorificar en nosotros. El Señor hizo una obra extraordinaria en Salomón. Dios le dijo a Salomón, pídeme lo que tú quieras. Y Salomón dijo, esto es lo que quiero. Quiero sabiduría para gobernar este pueblo. ¿Y qué hace Dios? Le dio sabiduría. Pero Dios es tan sabio que cuando Dios mira la intención del corazón, déjeme decirle que probablemente usted ha hecho esto con algún hijo. A veces usted ha querido quizás gratificar a un hijo y el hijo ha hecho lo que ha merecido tan bien que usted lo ha gratificado más. ¿Verdad? Usted ha dicho, no, lo voy a gratificar más. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo que hizo. Por lo que hizo. A diferencia, cuando se porta mal, ¿qué usted dice? No merece reconocimiento, no merece gratificación. Dios no solo le dio sabiduría a Salomón, sino que le añadió ¿qué cosa? Prudencia, pero también le añadió otras cosas. Le dio riqueza, le dio fama. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás no lo sabemos de memoria, pero lo olvidamos de memoria. No lo sabemos de memoria, pero lo olvidamos de memoria. Mis queridos hermanos, en este punto, usted que me escucha, usted dirá, bueno, está muy bien lo de Salomón, pastor, qué maravilloso, muy bien. Pero yo no voy a terminar el sermón aquí, porque seguro que usted me tiene una pregunta. Y la pregunta es, pastor, ¿y qué para mí de esto? ¿En qué me sirve esto a mí? Salomón tuvo sabiduría, tuvo mucha inteligencia, fue un hombre famoso, un hombre que logró tantas cosas, pero pero ¿y de qué me sirve a mí? ¿Para qué me sirve a mí lo que Salomón tenía? Déjeme decirle en este día que para usted está lo mismo que hubo para Salomón. Nadie dice amén. ¿No lo cree? Como que está difícil, ¿verdad? Está difícil. Pero déjenme terminar la frase. Para usted está lo mismo que hubo para Salomón, pero en el contexto suyo. ¿Está entendiendo esto? En el contexto suyo. Porque Dios se va a manifestar en cada uno de nosotros en lo que somos.
no en lo que no somos. Usted no es rey, ¿verdad que no? ¿Verdad que usted no es hijo de David? Entonces Dios no puede darle a usted lo que le dio a Salomón, porque eso era ¿para quién? Para Salomón, exclusivamente para él. Qué bueno es que no tenemos la prueba de Job, ¿verdad? Y algunos dicen, yo creo que a mí me ha tocado la prueba de Job. No, eso fue para Job. Nadie más, nunca más. Dios tiene para cada hijo suyo lo mismo que hubo para Salomón, pero en el contexto de la vida personal de cada hijo de Dios. Déjeme decirle que usted y yo no somos reyes, no somos hijos de David, pero lo que Dios le ha dado a usted, lo que Dios le ha puesto a hacer, cualquier actividad de su vida, son tan dignas de ser bendecidas como el trono que el Señor le dio a Salomón. Dios bendijo a Salomón en el trono, Dios bendice su vida en usted. Dios bendice lo que usted hace. Dios estará glorificándose en el contexto de su vida diaria. Usted y yo hoy tenemos la bendición de utilizar toda la sabiduría que el Señor le dio a Salomón, ¿sí o no? Vamos a ver, ¿podemos usar la sabiduría que Dios le dio a Salomón, sí o no? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Enséñemela, ¿dónde está? ¿Usted tiene una de estas? Aquí está. Aquí está. Aquí está para poder nosotros utilizar toda aquella sabiduría que el Señor le dio a Salomón. Y debemos ser sabios. Dios se la dio a Salomón y usted y yo debemos aprovecharla. Vamos a ver. De los que están aquí, ¿cuántos se benefician de la bombilla eléctrica? Levanten las manos para saber solamente. Okay. Usted se beneficia de la bombilla eléctrica, ¿verdad? ¿Y cuáles de los que están aquí inventaron la bombilla eléctrica? La inventó un señor llamado Thomas Edison. Y él inventó. ¿Y cuántos nos ha beneficiado a nosotros? ¿Y cuántos usos nosotros le damos uso y compramos y se nos dañan y las reponemos? Y eso lo inventó alguien, pero usted y yo le estamos sacando provecho. Aquí viene una pregunta muy importante. ¿Cuántos le han sacado beneficio a un teléfono? ¿Y cuántos de los que están aquí inventaron el teléfono? Lo inventó un sabio llamado Alexander Graham Bell. Él lo inventó. ¿Y usted y yo qué hacemos? Lo usamos, le sacamos provecho. Hermanos, es importante que nosotros entendamos que toda esta sabiduría que el Señor le dio a Salomón está disponible para nosotros. Y alguien dice, pastor, pero yo quiero tener un poquito para ver cómo yo mejoro ciertas cosas. ¿Y por qué no, pastor? ¿Cómo hago un billetito extra? Porque Salomón tuvo bastante. No todo, pero un poquito. ¿Quiénes de los que están aquí se han leído el libro de Proverbios? Léalo, léalo, léalo y hágale caso. Que allí va a aprender muchas cosas de la vida para no cometer errores. Lea Proverbios y viva como un rey. ¿Quién que me escucha ha estudiado el libro de Eclesiastés? Libro muy interesante, léalo, porque tal vez usted me dice, pastor, ¿y qué tiene esto que ver conmigo, lo de Salomón? ¿En qué me beneficia? Aquí está, use las herramientas que nos dejó Salomón y le vamos a sacar el provecho. Vamos a sacarle beneficio a lo que otro
ha diseñado. ¿Quién ha leído Cantar de los Cantares? Hermano Oscar, el hermano Oscar le lee un capítulo de Cantar de los Cantares a la hermana Emily. Y esta hermana se duerme feliz. Mis hermanos, usted y yo tenemos acceso a toda la sabiduría de Salomón porque Dios la dejó aquí en su palabra para que su pueblo la aproveche. A Salomón el Señor le dio la sabiduría, le dio la inspiración para escribir estos libros, son inspirados. Y a nosotros, ¿qué nos ha dado el Señor? A Él le dio la inspiración, a nosotros nos ha dado iluminación. ¿Para qué? Para que podamos entender esta verdad. En nosotros habita el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién reveló a Salomón lo que él debía escribir? El Espíritu Santo de Dios. ¿Y dónde habita el Espíritu Santo? Yo lo dije. En nosotros. Y ese Espíritu nos ilumina para que nosotros usemos la sabiduría. Pero si no leemos Proverbios, si no leemos Eclesiastés, si no leemos Cantar de los Cantares, ¿qué sabiduría vamos a aprovechar? Pero queremos la bendición de Salomón. Queremos que Dios se nos apareciera en sueño y nos diga, pídeme lo que quiera. Aquí está todo lo que usted y yo necesitamos. Está aquí. Solo tenemos que venir a beber a esta fuente. Es importante de que entendamos que Dios nos ha dado esa iluminación para entender lo que aparece aquí y poder aplicarlo a nuestra vida. Ahora, ¿qué dice Santiago sobre la sabiduría? Vamos a ver. ¿Qué dice Santiago sobre la sabiduría? Esta es la segunda cita principal que estaremos viendo. Búsquela conmigo, Santiago capítulo 1, versículo 5 hasta el versículo 7. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Yo no sé si leyendo estos versículos usted mira aquí las promesas del Señor para su propia vida. Le pregunto, ¿la sabiduría fue solo para Salomón? ¿Fue solo para Salomón? Mire, usted tiene su Biblia ahí abierta, ¿verdad? Vamos a leer otra vez, vamos a releer estos versículos, vamos a ver algunos detalles que aparecen aquí. Pregunto otra vez, ¿la sabiduría que Dios le ofreció fue solo para Salomón? Mire lo que dice aquí Santiago, y si alguno de qué. Vamos a ver, ¿están leyendo conmigo? Si alguno de... ¿Quiénes son vosotros? Nosotros. Hermano, si tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? ¿A quién le pidió Salomón sabiduría? ¿A quién? A Dios. Y es Dios que le está hablando a usted en este día para que usted pida sabiduría. Pídale sabiduría al Señor. ¿Usted sabe que la persona sabia hace dinero? La persona que usa sabiduría puede vivir tranquilo, disfrutar de bienes materiales y también disfrutar de paz. ¿Por qué? Que la sabiduría va a producir todo, hermanos. La sabiduría va a abarcar todo lo que es importante en la vida de un cristiano. Dios le dio poca sabiduría a Salomón. ¿Le dio poca? ¿Y qué promete Dios en su palabra a usted? ¿Qué le dice Dios? Dios dice, si usted tiene falta de sabiduría, quedará como algunos
Lean conmigo el versículo. Algunos. ¿Qué dice? A todos. ¿A todos quiénes? A todo el mundo. A todo el que la pida. A todo el que pida, Dios le va a dar sabiduría abundantemente y... Vamos a ver. Si usted le explica una cosa a una persona, usted le dice, mire, esto se hace así. A la media hora vuelve la persona, ¿cómo fue que me dijo? Usted le dice, que esto se hace así. A las 2 horas dice, yo no entendí bien. ¿Cómo fue que usted me dijo? Esto se hace así. Y luego vuelve. Usted sí es bruto. Hermanos, la Biblia dice que Dios nos va a dar, ¿qué cosa? ¿Cómo? Abundantemente y sin reproche. Yo no voy a molestar a Dios. Dios no me va a decir, oye, es que tú no eres inteligente. Dios dice, pídeme sabiduría que te voy a dar. Pídela en abundancia, te voy a dar. Es importante que el cristiano entienda que Dios quiere que lo usemos en nuestra vida cotidiana, que Él sea parte de todo lo que usted y yo hacemos. Estoy aprendiendo a manejar. Señor, dame sabiduría para manejar bien, para andar bien. Hasta con los ojos cerrados aprender a manejar, ¿verdad? No, eso Dios no se lo va a dar. Porque eso no es sabiduría, eso es necedad. Y sabe, cuando usted y yo hacemos esto está garantizado. Mire cómo el verso termina. ¿Cómo termina el verso 5? ¿Cómo termina? Y le será que está asegurando que si pedimos, Dios lo va a hacer. Pruébelo. Cuando algo se le está haciendo difícil, deténgase un momento y dígale, Señor, ayúdame, dame sabiduría, Padre, quiero esto. Y usted verá cómo las cosas van a ser diferentes. No importa dónde esté, lo que esté haciendo. Pero hay una condición, y esta condición aparece detallada en el verso 6. ¿Qué dice el verso 6? Pero pida con fe. ¿Tuvo fe Salomón en el Señor cuando estaba hablando con él? ¿Dudó cuando Dios le dijo, pídeme lo que tú quieras? Salomón dijo, espérate, esto es un truco, ¿me va a dar de verdad? No, creyó. Pidió con fe. El que pide debe estar convencido del corazón a la boca. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas veces nosotros decimos una cosa con la boca y otra es la que realmente queremos en nuestro corazón. Observen algo que decimos con la boca, Señor, que se haga tu voluntad. Lo que yo quiera, Señor, lo que te estoy pidiendo, Señor, es esto lo que tiene que darme y es de esta manera que tú tienes que hacerlo, Padre, porque yo soy tu hijo, que se haga tu voluntad, Señor. Esa oración es común, ¿verdad? Aquí habla que lo que sale por la boca debe ser lo que esté en el corazón. Si no es así, va a pedir una cosa cuando realmente lo que desea es otra. ¿Y qué va a pasar? No va a recibir. ¿Qué es lo que dice aquí? Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es que a la onda del mar que es arrastrada por el viento, va allá y vuelve acá. La vida de un cristiano va a cambiar si tan solo entiende esto. Mire, si de este sermón es lo único que usted se lleva, va a ser un éxito terrible, va a ser algo extraordinario lo que va a pasar. Si usted y yo pedimos sabiduría con fe, con sinceridad, la vamos a recibir. Y la vamos a recibir abundantemente y sin reproche. De lo contrario, mira lo que asegura el verso 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Si no pedimos con fe, si no pedimos de corazón, ¿sabe qué es lo único que estamos haciendo? Pidiendo, perdiendo el tiempo. No vamos a recibir nada.
¿La sabiduría que Dios le dio a Salomón está disponible para nosotros? ¿Sí o no? Quiero concluir con el versículo que iniciamos. Al iniciar leímos un primer versículo. ¿Y cuál es? Primer libro de Reyes 4:29. Dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. En hebreo, el idioma en que fue escrito el Antiguo Testamento, la palabra que se utiliza aquí como sabio es Hakam. Y sabiduría es Jokmah. Hakam, sabio. Jokmah, sabiduría. Aprendas esas dos palabritas. A la 1:15 ya no se va a acordar, pero está bien. ¿Y usted sabe cuál era la enseñanza que envolvía aquellas dos palabras? Que todo Hakam debe buscar Jokmah. Que todo sabio debe buscar ¿qué? Sabiduría. Así que Hakam, sabio. Jokmah, sabiduría. Todo sabio procura sabiduría. Nunca vamos a desarrollar sabiduría si no la procuramos. Y procurarla comienza ¿cómo? ¿Cómo comienza? ¿Pedirla a quién? Al Señor. La pidió Salomón. Y Santiago dice que todo el que le haga falta debe pedirla con fe, con la seguridad de que la va a recibir. La seguridad es solo porque en ella el hombre va a glorificar el nombre de Dios. Porque, ¿sabe usted cuándo podemos estar seguros de que lo que tenemos es sabiduría de Dios? Cuando actuamos bajo el temor del Señor. Porque ¿sabe lo que dice Salomón? Que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pidamos dos cosas con el temor de Dios. Pidamos sabiduría y pidamos prudencia. Amén, hermanos. Vamos a pedir esto. Señor, dame sabiduría, dame prudencia. La sabiduría para hacer lo mejor, la sabiduría para hacer lo que es más conveniente. Recuérdese que la persona sabia no hace lo que le gusta, hace lo que más conviene, lo que es mejor, lo que es más conveniente. Pedir prudencia para no perder el control con el éxito, sino para comportarnos al nivel de un hijo o una hija de Dios. El Señor ayer le prometió sabiduría a Salomón y le dio en abundancia. Hoy nos promete a nosotros que toda la sabiduría necesaria y en abundancia. ¿Nos lo promete Dios a nosotros o no? Lo que le prometió a Salomón nos lo promete a nosotros. ¿Estamos claros en esto? Y yo pregunto, si Dios le cumplió a Salomón, ¿nos va a cumplir a nosotros o no? Dios no le falló a Salomón. Dios no nos fallará a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios cumple, ¿qué cosa? Su promesa. Que Dios le bendiga en este día. Póngase de pie. ¿Sabe lo que yo pretendo, hermanos? Que todo el mundo salga de este lugar y que cada vez que se le presente algo diga: Señor, dame sabiduría, dame prudencia. Señor, ayúdame, ayúdame. Usted no tiene que orar media hora para pedir esto. En cualquier circunstancia, Señor, ayúdame, ayúdame. Dame sabiduría, dame prudencia. Y Dios nos va a ayudar. Dios estará obrando. Oremos al Señor. Padre amado y bendito,
quiero agradecerte en este día por esta palabra. Señor, lo que he señalado es lo que tú eres fiel, eres verdadero, tu palabra se cumple. Le prometiste a Salomón sabiduría, le diste sabiduría. Nos dice a nosotros que si pedimos con fe, vamos a recibir abundantemente toda la sabiduría necesaria. Yo te ruego, mi Dios, que nos ayudes a aprovechar estos recursos. Ayúdanos, Señor, a clamar a ti, a depender de ti. Ayúdanos, Señor, a entender que si tú nos guías, las cosas serán mejores. Ayúdanos a entender que en los estudios, si tú nos das sabiduría, podremos ser mejores estudiantes. En el trabajo, si nos das sabiduría, podemos ser más eficientes, cumplir fielmente, ser buenos empleados, o trabajar por cuenta propia, hacer trabajo con calidad. Ayúdanos, Señor, a entender que, como dice tu palabra, el principio de la sabiduría es el temor tuyo. Ayúdanos a comprender que cuando nos das sabiduría es para glorificarte a ti. No es para hacer cosas incorrectas, no es para hacer trampas, para glorificarte a ti. Danos, Señor, esa sabiduría y ayúdanos a creer, Padre, que el tema de hoy quede grabado en la mente y en el corazón de toda persona que haya escuchado. Tú eres fiel a tu promesa y tú dices, pide sabiduría, yo te la voy a dar. Y nosotros salimos de este lugar creyendo en lo que tú nos dices. Gracias, Padre, por esta seguridad que nos da en ti. Gracias porque eres fiel y se va a cumplir en nosotros lo que nos ha prometido. Te damos gracias, infinitas gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Así pues de pie vamos a terminar con esta alabanza que dice gracias a Dios. Oscuridad, buscando donde ocultar mi corazón. Cansado está, con mis fuerzas lo intenté, pero no pude vencer. Perdí mi rumbo, perdí mi hogar. Solo no estoy. Me levantó, me transformó, ahora en tierra y estoy. Gracias al Padre, gracias a Cristo, sanó mi corazón, me redimió y para siempre libre soy. Gracias al Padre, gracias a Cristo, gracias Dios. Lo que vi, decido creer en ti, se van mis dudas, no vuelve más a mis cargas y dolor. Ahora les digo adiós, no pertenece a este lugar. De aquí hasta yo cantaré de tu bondad, el pródigo a su casa regresó. Me levantó, me transformó, ahora en tierra firme estoy. Gracias al Padre, gracias a Cristo, sanó mi corazón, me redimió y para siempre libre soy. Gracias al Padre,
nos sana de enfermedades. ¿Y quién más camina sobre las aguas? ¿Y quién más responde con fuego? ¿Y quién más derriba todo gigante? ¿Quién más callará el rugir de leones? ¿Y quién más es digno de nuestra alabanza? ¿Y quién más es digno de nuestra alabanza? Porque me levantó, me transformó, ahora en tierra firme estoy. Gracias al Padre, gracias a Cristo, sanó mi corazón, me redimió y para siempre vivo solo. Gracias al Padre, gracias a Cristo, porque me levantó, me transformó, ahora en tierra firme estoy. Gracias al Padre, gracias a Cristo, sanó mi corazón, me redimió y para siempre vivo soy. Gracias al Padre, gracias a Cristo, gracias Dios. Gracias Dios, amén, aleluya. Oremos para regresar a nuestros hogares. Señor, le damos gracias. Gracias por la bendición, Señor, que nos ha brindado en esta mañana. Señor, gracias por nuestro pastor. Gracias, Señor, por la gran sabiduría que le da para que pueda enseñarnos su palabra. Gracias, Señor, por recordarnos sus promesas. Señor, que muchas veces son opacadas por tantas situaciones en esta vida. Regresamos, Señor, a nuestros hogares. Le pedimos, Señor, que nos guarde, nos proteja, nos ayude, Señor. Nos dé sabiduría, Señor amado, especialmente a los jóvenes. En esta temporada de graduaciones, Señor, muchos reciben regalos que terminan en tragedia, para que tenga misericordia y le dé sabiduría a todos los jóvenes, Señor. Guárdelos, ayúdelos a todos nuestros niños pequeños, adolescentes, los presentamos, Señor, delante de su presencia, para que los bendiga, Señor. Le pedimos bendición en los trabajos, le pedimos, Señor, su bendición en la salud, le pedimos, Señor, su bendición en toda decisión que estemos tomando durante la semana. Gracias, Señor, por su bendición. Gracias, Señor, por su presencia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy buenas tardes, que Dios les continúe.